Cuéntenos cómo era la vida en el campo. Pues la vida en el campo era una vida pues muy bonita, pero al mismo tiempo también pues era tocaba un poco duro. Las épocas que llovía, mojarnos, pero de todas maneras teníamos que salir a ver los animales, las ovejas, los caballitos, las vaquitas, que el pasto, y asegurarlos que no se fueran a ir para ningún otro lado. Y pues esa era la vida en el campo, pero pues uno se la disfrutaba. ¿Y por qué decidió salir del campo e irse a la ciudad? Pues decidí salirme del campo porque uno, una vez fueron unas primas mías que ya estaban en Bogotá y llegaron muy elegantes, muy bien vestidas. Entonces yo decía, yo también quiero vestir así bonita como mis primas. Y yo un día decidí que me iba para Bogotá a trabajar. Y esa fue la decisión que tomé y entonces ya pues regresé a la casa ya todo elegante. Mis hermanas lo mismo, se fueron para Bogotá a trabajar y a ganar la vida y a salir bien elegantes. ¿Cuántos años tenía cuando se fue para la ciudad? En esa época tenía 12 años. ¿Y sus padres qué le dijeron cuando tomó la No, decisión? pues cuando tomé la decisión, pues que como era trabajar donde una familia que mamacita había trabajado con ellos, entonces pues era una familia pues muy reconocida y todo, entonces me dejaron ir. Tengo entendido que usted vivía en Carmen de Carupa, un pueblo que queda cerca al municipio de Guaté. Sí, ¿Y señor. de ahí salió para qué ciudad? Para Bogotá. ¿Y cómo se sintió cuando empezó a vivir en Bogotá? Pues siempre al principio me sentía triste porque no tenía a mis hermanas ni a mis padres ahí cerca, pero pues ahí me fui adaptando. ¿Y cómo fue encontrarse con la modernidad que tiene la ciudad? Pues eso siempre fue duro porque a mí me daba miedo, o sea, me mandaban a un mandado y a mí me daba miedo salir sola. Pero entonces ya pues yo decía, Dios mío, cuídame. Y yo iba y hacía los mandados sola y no me perdía ni nada. Cuando usted vivía en el campo, ¿no había electricidad o sí? No había electricidad y por eso mismo esta plancha era la plancha con que planchábamos la ropa. Se ponía unos palos a quemar y se sacaban el carbón que se llamaba y se metía ahí y ellos seguían prendiendo y calentaba la plancha. ¿Y ya al estar en la ciudad había electricidad en la Sí, al ciudad? estar allá en la ciudad, pues lógico, supe que era una plancha eléctrica pero más sin embargo cuando no había así luz muy seguido, entonces se utilizaban unas planchas que se llamaban, o sea, ellas se manejaban era con gasolina. ¿Qué fue lo que más le gustó en la ciudad? Mm, pues, pues que había, digamos, allá no le tocó, me gustó digamos, había buses en que movilizarse uno, porque mientras que en el campo sí le tocaba a uno era a pie o en caballo. ¿Y los recorridos en el campo, cuánto tiempo duraban cuando tenían que caminar en el campo? Pues cuando teníamos que caminar era, digamos, un ejemplo ahí de la casa donde vivíamos al pueblo, al Carmen de Carupa, era más o menos media hora, pero había que pasar un puente que había porque había un río. Y muchas veces nos tocaba irnos pues descalzos, porque llegábamos a donde estudiábamos y si íbamos embarrados, pues que no podíamos entrar así porque embarrábamos el salón y todo, entonces pues nos tocaba que en ese tiempo se usaban, que se llamaban alpargatas. Y muchas veces llegar mojados
todos mojados y así pues estudiar y todo el día para el almuerzo mamacita nos iba a encontrar por el camino porque no alcanzábamos a llegar a la casa y regresarnos otra vez a la clase. ¿Y cómo fue ya estando en la ciudad la primera vez que pudo transportarse en un bus? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, como me dio como susto, pero al mismo tiempo bonito porque ya si llovía no se mojaba uno, sino el susto mío era que me pasara de donde me tenía que bajar. Pero ya que aprendí, pues ya a mí se me hacía fácil. Incluso cuando ya llevaba ya como 2 años trabajando me venían o mis papacitos, ellos por lo general habíamos hecho el acuerdo que iban por ahí cada 20 días, iban allá y que unas veces iban ellos, otras veces venía yo a visitarlos, pero cuando ellos iban yo me la disfrutaba porque ya como conocí, como en ese tiempo era más sano, pues yo me los llevaba a conocer el aeropuerto y a conocer los aviones. ¿Y usted al cuánto tiempo de estar en la ciudad ya se casó, tuvo sus hijos? Pues después una época me vine a trabajar aquí en un colegio, me tocaba de mesera, porque era un colegio de internado. Y siempre duré harto tiempo acá, y pues cuando regresé otra vez para Bogotá, yo ya tenía como unos... Iba a cumplir 16 años cuando me fui de nuevo otra vez para Bogotá. Y ya pues ya era más, porque ya conocía todo, cómo se movía uno en Bogotá, todo. ¿Y en esa época es cuando conoció a su esposo? Y en esa época yo trabajaba frente de la Javeriana, de la Universidad de la Javeriana, y ahí fue cuando me distinguí con él porque él vivía ahí cerquita donde yo trabajaba, donde una familia. ¿Y al cuánto tiempo decidieron Y ser novios y casarse? Ya nos conocimos y eso fue una cosa como tan que después yo no la podía creer. 6 meses de novios y nos casamos. La cámara fotográfica que está a su derecha, ¿a quién pertenecía? Esta cámara era de mi papá. Mi papá la compró, pues fue la primera cámara que él compró. ¿Él era oriundo de dónde? Mi papá nació en Toca, que es un municipio del departamento de Boyacá. ¿Él era de origen campesino? Sí, mi papá era campesino. Él pues allá tuvo la oportunidad de estudiar primaria y posteriormente estudió parte del bachillerato. ¿Pero él se quedó en el campo o emigró a la ciudad? Él se quedó, allá estudió, pero posteriormente sí se vino a vivir a Bogotá y ahí ya siguió trabajando y luego ya también se trasladó, se casa y se traslada a vivir a Zipaquirá y aquí ya empieza a trabajar en diferentes actividades hasta que ya se vincula a la empresa nueva que había en ese momento en esta región, que era Peldar. ¿Y en qué trabajos estuvo antes de ingresar a esa empresa? Pues lo que me han contado es que antes de eso trabajó en la parte de ventas, en una empresa que pues distribuía prácticamente electrodomésticos y llamada Philips, y después también fue profesor y luego sí ya se vinculó a Peldar. Y cuando usted ve esa cámara, ¿qué recuerdo le trae esa cámara? Esa cámara, pues mi papá nos tomaba las fotos con esa cámara cuando salíamos a cualquier actividad. Por ejemplo, íbamos al parque de Zipaquirá, o también íbamos a las salinas de Zipaquirá, y entonces en el parque Zipaquirá lo tradicional era tomar fotos montados en los caballitos fijos, y en las salinas también había otros elementos ahí para tomar fotos. A veces hacíamos paseos
íbamos a Chiquinquirá a visitar a una tía religiosa, entonces también ahí hay fotos tomadas con esa cámara en esa actividad. ¿Qué otros recuerdos le trae la cámara fotográfica que era de su señor padre? Otros recuerdos, pues esa época de la infancia, ¿no? Que estábamos muy pequeños, en ese momento solamente éramos dos hermanos, mi hermano Fernando y yo, entonces pues la vida transcurría en el juego y en diferentes actividades y a veces había salidas familiares, entonces fue una época muy bonita de mucha, de mucho juego y de mucha diversión. Me dice que su papá antes de trabajar en la empresa a la que ingresó y que duró prácticamente toda la vida, también estuvo en la docencia. ¿Alguno de ustedes o usted también ejerció la docencia en algún momento? Sí, posteriormente a que yo estudio y me gradué de economista, entonces tuve la oportunidad de dictar clases particulares, clases de matemáticas, sobre todo. Después empecé a dictar clase con una institución de formación técnica en Bogotá inicialmente, después en Zipaquirá, con la institución que crearon los trabajadores de Peldar, llamada la Fundación OTP, y más luego, ya en los últimos años, también trabajé durante 5 años como docente de las áreas de economía de la Corporación Minuto de Dios acá en Zipaquirá. Eh, ¿Esas fotos corresponden a qué lugares? A ver, esta corresponde a la finca. Ese es un corredor que daba como a un patio donde habían jardines, pero después hay cafeteras y plataneras. ¿Y la otra? Bueno, esta es otra parte de la casa. Bueno, la casa estaba dividida en dos. Una que se hizo con madera y pues la casa antigua. Y otra donde se hizo ya con material de ladrillo y cemento. Y hay como un apartamento, digámoslo allí. Y en la parte de arriba tiene secadora de café. Y al lado tiene como el beneficiadero de café donde eh, el café que se cogía en las cafeteras lo molían, había un tanque grande donde se lavaba y de allí salía a la secadora que hay allí encima. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de esa casa? No, pues en esa casa nacimos 8 hermanos que somos. Y pues cuando íbamos a estudiar, muy pequeños, íbamos a estudiar, entonces el colegio era en el pueblo, quedaba de 40 minutos caminando, entonces era hasta divertido porque esta era la casa que estaba como más abajo, como en un hueco, puedes decir, entonces uno subía un tramo largo y encontraba otra casa donde habían otros compañeros y entonces allí ellos nos esperaban, de allí nos íbamos, seguíamos subiendo y habían otros compañeros, cerca del pueblo habían otros que siempre nos esperaban y siempre nos devolvíamos juntos. Entonces cuando salíamos de clase, entonces bueno, dejamos uno, dejamos los otros hasta que llegábamos a la casa. ¿Y hasta qué año estudiaste? En ese tiempo, pues estudié hasta tercero de primaria, porque, bueno, había mucho que hacer en la finca, entonces mi papá dijo que yo ya sabía leer y escribir y entonces que ya con eso tenía. ¿Y cuáles eran tus responsabilidades en la finca? Pues era, pues en sí en la finca no, sino con los quehaceres de la casa. Lo que pasa es que mi mamá era muy enferma, entonces
pues yo tenía 6 hermanos hombres, entonces ellos pues estudiaban y ellos sí como que se pudieron seguir estudiando, entonces pues el arreglo de la ropa y, y ayudar en la casa con todo lo que había que hacer y cuando habían trabajadores ayudar a hacer de comer. ¿Cuál crees tú que es el aporte que hace la mujer a ese negocio del café o de la producción del café? Pues es muy valioso, pero es muy duro porque precisamente se dan esos casos de que la mujer no pueda estudiar mucho porque pues hay que hacer de comer a trabajadores, hay que atender la casa. Pues es muy valioso, pero no es como muy reconocido. ¿Y hasta qué edad estuviste allá? Hasta los 17 años, Ujú. ¿Y por qué? porque me casé. Un cordial saludo para todas y todos. El presente ejercicio ha sido realizado por Gloria Maritza Grajales Sánchez y Javier Orlando Martínez Arevalo. Nos hemos enfocado en llevar a cabo una reconstrucción de memoria familiar direccionada a la trayectoria de dos familias diferentes. De las entrevistas que se observaron, las dos primeras pertenecen a una familia y la tercera pertenece a una familia distinta. Hemos utilizado la técnica de la entrevista conversacional informal y para lograr la evocación de la memoria nos hemos basado en el uso de la técnica del Museo del Recuerdo del Ayer y la técnica de la exposición fotográfica. Creo que este ejercicio nos ha aportado mucho en nuestra manera de ver la investigación. Nos aporta también bastante en conocer otras técnicas que en mi caso, que soy comunicador social, pues me ha gustado mucho porque tiene que ver con el tema audiovisual. Ya en mi caso particular creo que me aporta mucho para el anteproyecto que tengo, que está enfocado en la identificación de los imaginarios que lleva a que las personas naturalicen la violencia de tipo intrafamiliar. Y creo que esta herramienta de la reconstrucción de memoria es bastante interesante para mi anteproyecto, ya que me puede llevar a poder identificar de pronto de una manera más clara esos imaginarios, porque los imaginarios tienden a ser heredados de generación a generación, transmitidos de generación a generación, y por lo tanto pues esta estrategia metodológica de la reconstrucción de memoria familiar me puede llevar a identificar esa transmisión generacional de esos imaginarios. A continuación con ustedes mi compañera Gloria, quien hablará de los aportes que le deja este ejercicio y a la vez abordará cómo el ejercicio le puede aportar a su anteproyecto. La actividad ha sido supremamente interesante y cobra mucha relevancia en nuestra formación como investigadores. Se nos ha mostrado cómo el enfoque sociocrítico se traduce a la práctica apoyados en una metodología de recuperación de la memoria, en su esencia muy participativa, que desde una dimensión histórica genera cambio social y la construcción de nuevos conocimientos. Mi proyecto, que busca fundamentar teórica y metodológicamente las intervenciones psicológicas para la construcción de paz, recibe un gran aporte en la medida en que al promover el desarrollo de actitudes resilientes, necesariamente deben promoverse ejercicios de recuperación de la memoria, porque evocar algunos hechos del pasado nos reconcilia con nuestro presente y nuestro futuro. En el informe escrito podrán ampliarse los hallazgos y las conclusiones de este valioso ejercicio.